Tus pulmones arden a más de 300 grados centígrados, mientras la sangre de tus venas, literalmente, empieza a hervir. Luchas desesperadamente por respirar, pero lo único que inhalas es una mezcla mortal de vidrio pulverizado, gases tóxicos y ceniza incandescente que desgarra tus vías respiratorias desde adentro en fracciones de segundo. A tu alrededor, el mundo entero se derrumba. El estruendo ensordecedor de los techos colapsando bajo el peso de toneladas de piedra, y los gemidos ahogados y gorgoteantes de los moribundos son los últimos sonidos que escucharás en tu vida. Estás atrapado en un sótano lúgubre, sin ventanas, enterrado vivo en la más absoluta oscuridad, mientras la temperatura a tu alrededor sube de forma implacable hasta que tu propia carne comienza a derretirse. No eres un soldado curtido en 1000 batallas, no eres un héroe glorioso, y mucho menos un emperador poderoso al que la historia recordará. Eres Marco, un panadero común y corriente de Pompeya, alguien completamente insignificante. Y esta oscura y asfixiante habitación es tu tumba. ¿Cómo diablos terminaste aquí? Para responder a esta cruel y sangrienta pregunta, tenemos que retroceder el reloj exactamente 24 horas. De vuelta una mañana soleada y aparentemente perfecta, en el centro turístico más rico, decadente y pecaminoso de toda la época dorada romana. La gente aquí se creía en la cúspide absoluta de la civilización. Pensaban que habían vencido a la naturaleza, que la habían sometido y esculpido en mármol. Pero la cruda realidad es que bailaban sobre un barril de pólvora a punto de estallar. Lo que ocurrió en las siguientes 24 horas es una lección brutal de destrucción despiadada. Una lección que jamás podrás olvidar. Son las 5 de la mañana, 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Antes de que el sol ilumine las calles empedradas de Pompeya, el fuego ya arde en la panadería de Marco. La realidad del Imperio Romano no eran estatuas de mármol blanco y debates filosóficos en el Senado. Era sudor, mugre y trabajo esclavo brutal. En la estrechez de la panadería, burros ciegos hacen girar pesadas piedras de molino en círculos, durante horas, hasta que colapsan de agotamiento. El polvo de la harina flota como una espesa niebla en el aire, taponando los poros y provocando una tos crónica en los trabajadores. Marco está de pie frente al enorme horno de piedra. El calor que le golpea en la cara es insoportable, un pequeño e irónico anticipo de lo que pronto devorará a esta ciudad. Amasa y da forma al típico panis quadratus, panes redondos con 8 cortes, sellados con la marca de su panadería. Es la producción en cadena de la antigüedad, impulsada por la fuerza bruta y los latigazos. Aquí no hay romanticismo. Solo la lucha diaria y desgarradora por la mera supervivencia en una ciudad obsesionada con la codicia y el consumo. Mientras Marco empuja la masa dentro del horno al rojo vivo, siente un ligero temblor bajo sus pies, un sismo casi imperceptible que hace caer el polvo de harina de las vigas de madera. Los terremotos no son nada raros en la región de Campania, la gente simplemente los ignora. Vuelven a tapar las grietas de las paredes y siguen con su vida. Pero este temblor es diferente. Es el latido profundo y sordo de un monstruo que despierta de un sueño milenario. Pero, ¿quién iba a imaginarlo? El verdadero peligro no acechaba en los callejones oscuros, sino justo debajo de sus zapatos. 6 de la mañana. La ciudad despierta, y con ella se revela el verdadero y repugnante olor de la civilización romana. Pompeya era un lugar de extrema riqueza, pero la higiene, tal como la entendemos hoy, era una completa ilusión. Marco sale a la calle y simplemente arroja un cubo lleno de desperdicios por la ventana hacia la canaleta abierta. Allí, se mezcla con heces, comida podrida y la sangre de los mataderos. Los peatones tienen que hacer equilibrio sobre grandes piedras dispuestas a modo de pasos de cebra para cruzar estos ríos pestilentes de excrementos. Esta es la verdadera Roma, sin filtros y sin censura. Aún más bizarra es la rutina matutina de la élite. Mientras los pobres diablos como Marco mastican pan duro, los patricios en las villas cercanas se enjuagan la boca con orina importada de Hispania, porque supuestamente el amoníaco blanquea los dientes. En las Fulonicae, las lavanderías de la ciudad, los esclavos pisan con el agua hasta las rodillas en cubas llenas de orina podrida para limpiar las togas de los ricos. Pompeya apestaba bestialmente a azufre, orina y decadencia, un olor que ese mismo día adquiriría un significado completamente nuevo y letal. La gente seguía con su día a día, cegada por su propia arrogancia.
Rezaban a Júpiter y sacrificaban animales para controlar su destino. Creían que con un par de monedas en el templo podían sobornar a las leyes de la naturaleza. Construyeron sus lujosas villas en las laderas de la montaña porque la tierra allí era increíblemente fértil. Lo que no sabían es que era la ceniza de erupciones pasadas lo que abonaba ese suelo. Creían haber conquistado el mundo, un error fatal que pronto les costaría todo. 8 de la mañana. La primera gran advertencia de la naturaleza es ignorada. El gigantesco acueducto Aqua Augusta, una obra maestra de la ingeniería romana que abastece de agua fresca a toda la bahía de Nápoles, se seca de golpe. En las fuentes públicas de Pompeya, el agua deja de fluir. Un sonido siseante sale de las tuberías de plomo, como si la tierra misma se estuviera tragando la humedad. El calor del magma ascendente, muy por debajo de la corteza terrestre, está literalmente hirviendo las aguas subterráneas. Marco está junto a la fuente, maldiciendo mientras gira las válvulas. Sin agua no hay masa, sin masa no hay pan, sin pan no hay dinero. Maldice a los políticos corruptos y el mal mantenimiento de las tuberías. Su cerebro busca explicaciones lógicas y humanas para un fenómeno que es puramente geológico. La temperatura del agua de los manantiales en los baños termales ha subido casi al punto de ebullición de la noche a la mañana. Pero en lugar de entrar en pánico, los romanos disfrutan felices de un baño bien caliente. La presión subterránea aumenta a niveles incalculables. Toneladas de magma se abren paso a través de las capas de roca, bloqueadas por un enorme tapón de roca de lava enfriada que sella el cráter de la montaña. La tierra se hincha, el ángulo de las laderas cambia milímetro a milímetro. Pompeya es empujada hacia arriba como si estuviera sobre un gigantesco cojín hidráulico. La tierra les estaba gritando su advertencia a la cara, pero nadie estaba dispuesto a escuchar. 10 de la mañana. Cuando la tecnología falla, los instintos toman el control. Y los animales no mienten. En los patios y villas de Pompeya se desata un caos antinatural y ensordecedor. Los perros, que normalmente descansarían tranquilos al sol, tiran de sus cadenas de hierro hasta hacerse sangre, aúllan y cavan pozos desesperadamente en el suelo de piedra, como si quisieran esconderse de una fuerza invisible. Las ovejas y los caballos en los establos se niegan a comer y patean con pánico los establos. Pero lo más escalofriante es el cielo. Ya no se ve ni un solo pájaro. Las gaviotas del puerto cercano, los gorriones, los cuervos, todos han huido en grandes bandadas hacia mar abierto horas antes del amanecer. La naturaleza tiene un sensor incorporado para el infrasonido, para ese gruñido profundo y asesino que permanece oculto al oído humano. Saben que la montaña ha despertado. Saben que la muerte se acerca. Marco camina por el mercado meneando la cabeza al ver a los perros guardianes volverse locos. Compra higos baratos y vino. Está demasiado ocupado con sus deudas y su dura vida como para interpretar las señales. Como todos nosotros, es prisionero de su propia burbuja. Dicen que el ser humano es el ser vivo más inteligente de la Tierra. Esa mañana, los perros callejeros de Pompeya demostraron de forma aplastante lo contrario. Pero el déficit más cruel de esta civilización era uno muy distinto. 12 de la tarde. El foro de Pompeya está a reventar. Es un lugar ruidoso, colorido y sin escrúpulos. Los políticos compran votos. Las prostitutas ofrecen sus servicios en los callejones estrechos. Los gladiadores se entrenan para el próximo baño de sangre. En los puestos de comida, los ricos compran lirones fritos rellenos de carne de cerdo. Una exquisitez absoluta para la época. Marco entrega sus panes en las tabernas. La vida palpita. Todo parece completamente normal. Miremos por un momento la montaña que se alza majestuosa sobre la ciudad. Es completamente verde, cubierta de densos viñedos y olivos. En la cima no hay una abertura en forma de cráter, sino una caldera plana donde una vez acampó el líder de los esclavos rebeldes, Espartaco. Para los habitantes de Pompeya, este no era un lugar peligroso. Era simplemente la montaña, un trozo de naturaleza idílica. Y aquí viene el giro histórico más absurdo de todos. En todo el idioma romano, en todo el vocabulario latino del año 79 después de Cristo, la palabra volcán simplemente no existía. No tenían un término para definir qué es o qué hace un volcán. Para ellos, la montaña era tan inofensiva como un árbol o un río. Estaban literalmente sentados en las fauces de un dragón que escupe fuego, y ni siquiera tenían una palabra para nombrar sus dientes.
Y exactamente esa palabra era la que les faltaba para entender lo que iba a pasar a continuación. 13:00, 1 de la tarde. La ilusión de normalidad se hace añicos con un estallido tan brutal que rompe los tímpanos de los que están demasiado cerca de la montaña. No es un sonido normal. Es como si el cielo mismo se rasgara por la mitad. El antiguo tapón de roca que había sellado el cráter del Vesubio durante siglos es pulverizado por la incomprensible presión del magma. La cima de la montaña sale volando por los aires. En fracciones de segundo, una gigantesca columna de gas sobrecalentado, cenizas y roca fundida sale disparada a velocidad supersónica, alcanzando 30 kilómetros de altura en la estratosfera. El comandante de la flota romana, Plinio el Viejo, que observa el espectáculo desde la bahía, lo describe más tarde como una nube que parece un pino, un tronco largo que se ramifica en la parte superior, como densas ramas formando un paraguas. Es el majestuoso y mortífero hongo atómico de la antigüedad. ¡Alto! Antes de continuar, te hago una pregunta. A ti que estás detrás de la pantalla. ¿Qué harías exactamente a la 1 de la tarde? Un ruido ensordecedor, una montaña que explota. ¿Correrías inmediatamente hacia el mar? ¿Intentarías robar un caballo y huir tierra adentro? ¿O te esconderías en el sótano más profundo que pudieras encontrar? Escribe tu estrategia de supervivencia ahora mismo en los comentarios. A ver si tu intuición te habría salvado de una muerte segura. Porque la mayoría de las personas en Pompeya eligieron exactamente la peor opción. 14:00, 2 de la tarde. Comienza el momento psicológico más importante de la catástrofe. Una sirena moderna desataría el pánico al instante, pero en esa época no existía nada parecido. La gente no corre, no grita. Se quedan en las calles, parpadeando ante el sol brillante, mirando fascinados la gigantesca nube que se expande sobre ellos. Es la peligrosa tendencia humana hacia la ilusión de normalidad. Cuando ocurre algo incomprensible, el cerebro intenta clasificarlo como inofensivo. Es solo una tormenta muy rara, los dioses están enfadados. Entonces empieza a nevar, en pleno agosto. Suaves copos grises caen del cielo. Los niños ríen, sacan la lengua para atraparlos, tal como lo haríamos en invierno. Pero no es nieve. Es ceniza volcánica fina y pulverizada. Si cae sobre la piel descubierta, arde ligeramente. Marco está de pie frente a su panadería y se sacude el polvo gris de los brazos. Es una escena surrealista, casi pacífica. Pero aquí está el giro que nadie te cuenta. Esa ceniza no era simple madera quemada. Era silicato finísimo y afilado. Vidrio microscópico cortante como cuchillas de afeitar. Con cada respiración, la gente que miraba fascinada al cielo inhalaba pequeños fragmentos de vidrio hacia sus pulmones. Esos microcortes hacían que el tejido se hinchara y los pulmones se llenaran lentamente de sangre. La asfixia silenciosa ya había comenzado. Y la trampa se cerraba sin piedad. 16:00, 4 de la tarde. La suave nevada se convierte en una brutal tormenta de granizo de piedra. El cielo de Pompeya, que debería ser de un azul brillante, se tiñe de un negro profundo y apocalíptico. El sol es devorado por completo por la nube de ceniza. Es plena tarde, pero reina la noche más oscura. Solo los destellos rojos y demoníacos de los relámpagos, generados por la carga estática de la nube de ceniza, bañan la ciudad con una luz infernal estroboscópica. Ahora caen piedras pómez, los llamados lapilli. Están calientes, son porosas y tienen tamaños que van desde pelotas de golf hasta puños enteros. Millones de rocas llueven sobre la ciudad a velocidades letales. El ruido es ensordecedor, un tamborileo constante y atronador sobre los techos de Texas. Quien mira hacia arriba desprotegido en la calle termina con el cráneo destrozado. Marco corre presa del pánico en la oscuridad, sosteniendo una tabla de madera sobre su cabeza para protegerse de los proyectiles. La ilusión de seguridad se ha destruido por completo. Ahora se desata el pánico más primitivo. Miles de personas inundan las estrechas calles al mismo tiempo, tropiezan con los adoquines, caen en el río de heces y son pisoteados hasta la muerte por la multitud histérica. Las madres pierden a sus hijos en la oscuridad, sus gritos se ahogan bajo el sonido atronador de la lluvia de piedras. Reina el caos. Pompeya se ha convertido en un matadero. 18:00, 6 de la tarde.
Los instintos empujan a la gente hacia el puerto. El agua significa escape. El agua significa vida. Los aristócratas más ricos de Roma están en la orilla, con sus finas togas de seda destrozadas, con las manos llenas de pesadas monedas de oro y joyas. Le gritan a los dueños de las barcas, ofreciendo fortunas enteras por un espacio en las embarcaciones de madera. Pero ese día, el dinero ha perdido todo su valor. El oro no flota. El oro no detiene a los volcanes. Pero incluso los que logran subirse a una barca no tienen ninguna posibilidad. Las masivas erupciones del Vesubio provocan continuos terremotos subterráneos. Estos sismos causan tsunamis volcánicos. De repente, el agua del puerto retrocede cientos de metros, haciendo que los barcos se estrellen ruidosamente contra el lecho marino seco, solo para regresar minutos después en forma de una ola gigantesca que aplasta todo contra los muelles. Y lo que es peor, la inmensa cantidad de piedra pómez que cae en la bahía es tan ligera que flota en el agua. Una capa de piedra de más de 1 metro de espesor bloquea el mar durante kilómetros. Parece que pudieras caminar sobre el agua. Los remos no logran penetrar esta masa rocosa. Los barcos quedan atrapados. Plinio el Viejo, que acudió al rescate con una flota militar, se asfixia en la playa por los gases tóxicos. El mar no era la salvación. El mar era un callejón sin salida de piedra. 20:00. 8 de la tarde. El orden social del Imperio Romano, construido durante siglos a base de leyes y fuerza militar, se convierte en polvo en cuestión de minutos. Ya no hay amos ni esclavos, ni ricos ni pobres. Solo queda biomasa tratando de sobrevivir. Los esclavos, que han soportado latigazos durante años, simplemente abandonan a sus amos aplastados bajo los escombros y huyen para salvarse. Los saqueadores irrumpen en las villas abandonadas y se llenan los bolsillos de estatuillas de oro mientras el techo se derrumba sobre ellos y los entierra para siempre. La codicia es lo último en morir. Marco ha logrado volver a su panadería. Está cubierto de sangre, tosiendo mucosidad negra. En las calles, la capa de ceniza y piedra pómez ya alcanza los 2 metros de altura. Cualquiera que intente huir ahora debe avanzar literalmente a través de grava hirviendo que le llega hasta la cintura, en absoluta oscuridad, mientras las piedras siguen bombardeando desde el cielo. Es el momento en que la esperanza se vuelve una cruel ilusión. Por toda la ciudad, la gente se acurruca en las puertas de las casas, rezando a dioses que hace mucho abandonaron el lugar. El aire sabe a azufre y a sangre. El calor se vuelve asfixiante. Pompeya está aislada del resto del mundo. Un pueblo fantasma habitado por muertos vivientes. Y ahora Marco tiene que tomar la decisión más importante de su vida. 22:00. 10 de la noche. Marco se enfrenta a una elección imposible. Debería agarrar a su esposa y a su pequeño hijo y arriesgarse la marcha mortal a través del desierto de piedra hirviente y sumido en la más absoluta oscuridad. Por todas partes acechan paredes a punto de derrumbarse, nubes de gases tóxicos y la muerte segura por agotamiento. ¿O debería quedarse? Su panadería está construida de piedra maciza. El techo sobre la sala del horno está reforzado con gruesas vigas de roble, diseñadas para soportar un calor y un peso extremos. Marco toma una decisión que suena racional, lógica y sensata. Decide quedarse adentro. Pone barricadas en las pesadas puertas de madera. Sella las grietas con trapos húmedos para mantener el polvo venenoso afuera. Se lleva a su familia a la habitación más profunda y protegida de la panadería, el sótano donde se almacena la harina. Se acurrucan en un rincón, rodeados de gruesos muros de piedra. Se siente como un refugio seguro. Un búnker contra la furia de la naturaleza. Miles de personas en Pompeya toman exactamente la misma decisión a esa hora. Se quedan en sus magníficos atrios, en los sótanos de sus villas, bajo las recias bóvedas de los baños públicos. Parecía la única salida lógica, pero la lógica humana no se aplica a los volcanes. Esta estrategia de supervivencia, aparentemente inteligente, fue en realidad una sentencia de muerte colectiva e irrevocable. 1 de la madrugada del día siguiente. Pompeya ya no existe como ciudad. Las calles están llenas de piedra pómez y ceniza hasta llegar al nivel de los tejados. Y esa masa tiene un peso brutal. Miles de toneladas de roca descansan ahora sobre los tejados planos de tejas romanas, que fueron diseñados para soportar una lluvia ligera,
no montañas de roca. La física cobra su precio. En la oscuridad de su sótano, Marco escucha un sonido espantoso y crujiente. Son las gruesas vigas de roble sobre él, que empiezan a astillarse bajo la enorme presión. Y entonces sucede en toda la ciudad al mismo tiempo. Con un ruido ensordecedor, los techos colapsan hacia adentro. Las masas de piedra pómez caen en las casas como letales cascadas de piedra. Cualquiera que estuviera en la planta baja es aplastado instantáneamente o enterrado vivo bajo metros de escombros. Marco tiene suerte dentro de su desgracia. La bóveda de su sótano resiste. Por ahora. Pero las entradas están completamente bloqueadas por roca y escombros. Ya no hay escapatoria. El suministro de oxígeno está cortado. Están sentados en una oscuridad impenetrable, respirando el fino polvo de harina, mezclado con los vapores de azufre que se filtran por las grietas. El calor de la habitación aumenta sin piedad. El sótano se ha convertido en un ataúd de piedra. La larga y agónica espera del final absoluto ha comenzado. 6 de la mañana. El acto final. El golpe de gracia. La gigantesca columna de ceniza y magma, de varios kilómetros de altura sobre el Vesubio, pierde su fuerza. Ya no puede sostener su propio peso en la atmósfera y colapsa. Millones de toneladas de material sobrecalentado caen de vuelta a la Tierra y ahora bajan a toda velocidad por las laderas del volcán, convertidas en un flujo piroclástico. Es un muro masivo de gas incandescente, cenizas y rocas. Esta avalancha de fuego avanza hacia Pompeya a más de 700 kilómetros por hora. Es silenciosa porque se mueve más rápido que la velocidad del sonido. Y tiene una temperatura de 500 grados Celsius. Cuando esta nube choca contra las murallas de la ciudad, todo lo orgánico se vaporiza en milisegundos. Las puertas son pulverizadas, las piedras se derriten. Cuando el flujo alcanza el sótano de Marco, la temperatura sube de golpe al nivel de un horno al rojo vivo. El calor es tan extremo que la muerte llega antes de que el cerebro pueda siquiera procesar las señales de dolor. La fisiología de esta muerte es atroz. A 500 grados, el agua de las células humanas se evapora al instante. Los músculos se contraen tan violentamente por la deshidratación repentina que los cadáveres se encogen en la típica pose de boxeador. Los tejidos blandos se vaporizan, los huesos se carbonizan, y el cerebro hierve dentro del cráneo hasta hacerlo explotar. En la vecina Herculano, el calor fue tan colosal que los cerebros se fundieron hasta convertirse en cristal negro sólido. Vitrificación. No fue asfixia, fue una aniquilación instantánea a nivel molecular. Corte al presente. 2000 años después, los arqueólogos excavan a través de metros de dura piedra toba. Encuentran los huecos que dejaron los cuerpos vaporizados y los rellenan con yeso. Rostros petrificados en su agonía. Madres protegiendo a sus hijos. Comerciantes ricos aferrándose a sus monedas de oro. El volcán conservó su último segundo para la eternidad. Fotografió la muerte en 3D. Pero encontraron algo más. En un viejo horno de mampostería, en las ruinas de Pompeya, descubrieron algo carbonizado y negro. Era el pan de Marco. El panis quadratus, metido en el horno hace más de 2000 años, tostado por el fuego del infierno, perfectamente conservado bajo las cenizas. Un testigo mudo de una mañana ordinaria que terminó en el mayor apocalipsis de la antigüedad. La historia de Pompeya no es una leyenda lejana. Es un recordatorio frío y cínico. La naturaleza no tiene piedad. La riqueza, la tecnología, la civilización. Todas son solo fachadas endebles, que pueden ser pulverizadas en segundos cuando la Tierra decide sacudirse. Hoy en día no estamos más seguros de lo que estaba el panadero Marco hace 2000 años. Simplemente hemos construido nuestros propios volcanes modernos. La estupidez, la arrogancia y la ilusión de control siguen siendo nuestros enemigos más mortíferos. El pan está en el horno, y el reloj sigue corriendo.